Hola, soy Javi y bienvenidos a un nuevo vídeo de ideasParaProfes.com, y en esta ocasión vamos a descubrir uno de los módulos de actividades o recursos que nos ofrece nuestra plataforma Moodle. Vamos a descubrir el foro, vamos a ver qué es eso del foro. Veremos también cuántos tipos de foro hay, encajará mejor uno u otro en función del objetivo que vayamos siguiendo. También explicaré paso a paso cómo configurar un foro para proponérselo a tus alumnos, y por último veremos el valor educativo que tiene este tipo de actividad. ¿Por qué tengo que recomendar o proponer una actividad así a mis alumnos? Recuerdo también que todo esto que explico también estará disponible en la página web ideasparaprofes.com, tiene la dirección justo aquí abajo. También te recuerdo que al final del vídeo, si te gusta, puedes suscribirte al canal de YouTube y te llegará una notificación cuando publique contenido nuevo. Quédate que empezamos con el vídeo. Bueno, en primer lugar voy a explicar qué es eso del foro. No es otra cosa que un sitio donde los usuarios, los participantes del foro van publicando opiniones, aportan información, todo en torno a un tema determinado. Entonces, bueno, la dinámica que hay generalmente en un foro es de debate o discusión. A diferencia de un chat, la comunicación que se da en un foro es asíncrona, que quiere decir que no todos los usuarios tienen que estar conectados de forma simultánea, no todos los usuarios tienen que estar conectados a la vez para participar. Por último, el icono que vamos a reconocer en la plataforma Moodle como foro es este que tiene aquí, es un bocadillo así rectangular, un azul y otro verde, y es muy fácil de configurar y se le puede dar varios usos. Bueno, vamos a ver cuántos tipos de foros hay. Hay un total de 5 tipos de foros diferentes en nuestra plataforma Moodle, y la primera opción sería foro para uso general. Yo tengo el curso dividido en varias secciones y cada sección está destinada a una unidad de mi área. Entonces, al principio de cada sección voy a incluir este módulo de foro de uso general, con idea de que cuando el estudiante esté en casa repasando o haciendo alguna tarea, si se le plantea alguna duda, pueda crear su propio tema de discusión y otro compañero le resuelva la duda. Crea el tema de discusión, presenta esa duda y el compañero se la resuelve, y si alguno tiene algo más que aportar, se empieza a dar esa interacción. Otro tipo de foro sería el debate sencillo. En esta ocasión los estudiantes no pueden crear nuevos temas de discusión, sino que es el profesor el que propone el tema de discusión y los estudiantes aportan o responden a ese tema que se propone. Únicamente se puede responder a ese tema o a otros aportes que hayan hecho otros compañeros. Otra de las opciones de foro que tenemos sería el foro en el que cada persona plantea un nuevo tema. Y este tipo de foro, bueno, pues es un término medio entre el foro general y el debate sencillo. En este tipo de foro cada usuario puede crear un nuevo tema de discusión, pero también puede participar en los temas de discusión de otros compañeros. Y por último, el último tipo de foro del que voy a hablar sería el foro de preguntas y respuestas, y en esta opción los estudiantes tampoco pueden crear nuevos temas de discusión, sino que el docente propone una pregunta y los participantes, los estudiantes, pueden responder a esa pregunta y no verán los aportes de sus compañeros hasta que respondan la pregunta, hasta que participen. Esta opción es bastante interesante porque garantiza de alguna forma la igualdad de oportunidades entre los alumnos, para garantizar que la respuesta no está influenciada por la respuesta de otros compañeros, y podemos tener este tipo de foros, esta actividad la podemos tener en cuenta para una evaluación, por ejemplo. Bueno, vamos a ver ahora paso a paso cómo se configura un foro. Es muy sencillo, y veremos también en qué momento se elige el tipo de foro. En función del que elijamos tendrá las características que mencionamos antes. Lo primero que tenemos que hacer es entrar con nuestro usuario y contraseña en la plataforma Moodle. Luego vamos al área para la que tenemos permiso para editar. A continuación tenemos que activar el modo edición. Recuerdo que está arriba a la derecha, es un botón que pone activar edición. Entonces tenemos que hacer clic ahí para añadir nuevos recursos y nuevas actividades. Y bajamos un poco y vemos que, bueno, todos estos cuadros que aparecen aquí serían mis secciones. Cada una de estas secciones la destino a una unidad de mi área.
hago clic en añadir una actividad o recurso, se me abre este cuadro, aquí me aparecen todas las opciones de actividades que tengo disponibles, entonces vamos a elegir foro. A la derecha aparece una descripción de qué es un foro, qué uso se puede hacer del foro y qué pueden hacer o no los participantes. Hacemos clic en agregar y en este caso se va a abrir esta pantalla en la que tenemos que configurar nuestro foro. Tenemos que dar un nombre y una breve descripción. Y en esta ocasión le voy a poner al foro dudas sobre los animales, por ejemplo. Esta descripción, deja aquí las dudas que tengas sobre la unidad y si sabes la respuesta de alguna pregunta de tus compañeros, respóndela. Bueno, ya tenemos nombre y descripción del foro. A continuación, la opción que me aparece para marcar sería si quiero que aparezca la descripción en la página del curso o no. Yo siempre la marco porque así el alumno sabe qué tipo de foro es, que se está trabajando en el foro, porque realmente a lo largo de la unidad suelo poner varios foros más. Entonces, sin necesidad de entrar, ya sé a qué va destinado ese foro. Y justo aquí es donde tenemos que elegir el tipo de foro. Por defecto está seleccionado el foro para uso general, que es precisamente lo que necesito en este caso, porque quiero que cada alumno cree un nuevo tema de discusión cuando le surja la duda. Sin embargo, aquí es donde se elige, bueno, pues la opción de que cada persona plantee un nuevo tema, o el debate sencillo, que recuerdo que el debate sencillo es que yo propongo una pregunta y los alumnos solo pueden participar en torno a esa pregunta. Luego tengo el foro de preguntas-respuestas, que recuerdo también que los estudiantes no van a ver la respuesta de otros participantes hasta que respondan a la pregunta también. En este caso voy a dejar la opción de foro para uso estándar, y tengo también, bueno, otras opciones como limitar el tamaño de los archivos que se puedan adjuntar. Aquí generalmente no toco nada porque también es verdad que en mi caso este tipo de actividades está destinada a educación primaria, pero si vamos a trabajar con esto en educación secundaria y queremos que los estudiantes también adjunten algún archivo de algún trabajo o algo, podemos limitar el tamaño que van a tener como máximo los archivos adjuntos. Aquí sí que hay una opción que es importante, que sería la suscripción y seguimiento, que yo recomiendo que aquí en modalidad de suscripción elijamos la opción de suscripción forzosa, es decir, suscribimos a todos los estudiantes, hacemos que todos los estudiantes sean participantes del foro. Y por último, tenemos otras opciones de calificación. Podemos hacer que el foro esté abierto durante un periodo de tiempo, que se abra y se cierre en un periodo de tiempo, y lo último que tenemos que hacer es guardar cambios y mostrar. En este caso, lo que nos va a hacer es mostrar lo que verían los estudiantes cuando accedan al foro, y haríamos clic en añadir un nuevo tema de discusión. Nos aparece el asunto, por ejemplo, imagínense que se nos presenta una duda sobre los animales vertebrados, entonces vamos a redactar una pregunta, ¿no? En el asunto vamos a poner sobre qué va la pregunta. En mensaje tendría que formular mi pregunta. La pregunta va a ser, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre los animales vertebrados e invertebrados? Una vez que tenga mi duda aquí redactada, pues tengo la opción de enviar al foro. Entonces veremos cómo aparece mi pregunta como un nuevo tema. Yo como estudiante tengo la opción de añadir un nuevo tema de discusión si tengo una duda diferente, o hacer clic en este tema y dar una respuesta. Veo que tengo estas tres opciones de editar, borrar y responder. Haría clic en responder y justo aquí en el cuadro de mensajes redactaría mi respuesta. Bueno, pues dando una respuesta a esa duda que hemos puesto como modelo, los animales vertebrados tienen esqueleto interno y los invertebrados no, entre otras características. Damos clic en enviar al foro. Entonces lo que vemos ahora sería lo que iría sucediendo cuando los estudiantes vayan participando e interactuando entre ellos. Irían apareciendo las respuestas de forma jerárquica y podríamos ver pues toda la conversación. Bueno, ahora vamos a ver qué valor educativo tiene este tipo de actividad, por qué tenemos que proponer este tipo de actividad a nuestros estudiantes. Lo principal es el enfoque constructivista que tiene. Estamos hablando de que los participantes, los estudiantes en este caso, forman una comunidad
y el docente no es el centro del proceso de aprendizaje, sino que el estudiante tiene un papel activo en su propio proceso de aprendizaje. Contribuyen a la construcción del conocimiento y el proceso de aprendizaje se da entre iguales. Esto está también relacionado con el enfoque de aprendizaje cooperativo. Poco a poco, cuando los estudiantes se acostumbran a trabajar con este tipo de actividades, se vuelven pues más independientes, participan más activamente y ganan en iniciativa y en autonomía. Por otro lado, el estudiante, en este caso estamos hablando que es el centro del proceso de aprendizaje. Las redes sociales, las nuevas tecnologías, todo esto implica un impacto en cómo se relacionan las personas, pues que no podemos ignorar lógicamente. Entonces los estudiantes tienen que desarrollar una serie de habilidades, una serie de destrezas que se adapten a las nuevas necesidades comunicativas, para que precisamente la comunicación en un entorno virtual sea mucho más efectiva. Esto dará al alumno pues a largo plazo mayor probabilidad de éxito en formación superior. Por último, también relacionado con este tipo de actividades, lógicamente estamos hablando de competencia lingüística. Tienen que aprender a expresarse de forma efectiva, sin tener el recurso del lenguaje no verbal, del lenguaje corporal, los gestos, todo eso en un foro no lo tenemos, no tenemos el tono de la voz, no tenemos todos esos recursos que apoyan a que el mensaje llegue correctamente. Y por último, pues lo que comentaba antes, en clase he comprobado que los alumnos van adquiriendo esa competencia digital tan necesaria hoy en día y realmente no entienden este tipo de actividades como deberes, los tradicionales deberes, las tareas para casa, ¿no? Porque la actitud es mucho más favorable a este tipo de actividades. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que encuentres interesante este tipo de herramientas y que te animes a proponer una actividad así a tus alumnos. Y bueno, si ya has probado previamente este tipo de actividades, por favor déjame tu experiencia en los comentarios. No olvides también suscribirte al canal y entrar en ideasparaprofe.com, que hay un montón de contenido que he ido publicando poco a poco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.